Ok, pues hermanos, muy buenas noches a todos. El Señor los bendiga a cada uno. Gracias a Dios que nos permite estar aquí nuevamente. Pues a todos los que veo conectados, gracias a Dios por sus vidas. Y pues vamos a dar inicio, hermanos, continuidad a nuestro estudio. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 17. El viernes pasado concluimos del versículo 10 y avanzamos hasta el versículo 15, donde veíamos, ¿verdad?, cómo fue este mover de Pablo que llegó a la iglesia de Tesalónica y esto causó un revuelto entre los ciudadanos de Tesalónica y de ahí fue movido, ¿verdad? Los hermanos tratando de protegerlo, viendo que ya no estaba seguro. Baja hasta Berea y de ahí es enviado a Atenas. Y bueno, vimos que los pobladores de Tesalónica y los pobladores de Berea tipificaban de alguna forma como dos clases de personas que en este contexto, pues Pablo se encontró en este ministerio de evangelización, de compartir el evangelio, pero son dos clases de personas que seguimos encontrando hoy en día cuando nosotros promovemos el evangelio. La palabra de Dios vemos que muchas veces puede persuadir a una persona que muy cerrada de mente y sin embargo llega el evangelio y lo convence. Pero vemos que hay personas que ya están como preparadas, como muy dispuestas, como que nada más estaban esperando que llegara el mensaje y se acercan a Jesús y decimos muy fácilmente, ¿verdad? Como los hermanos de Berea, que estaban como muy accesibles y todo lo escudriñaban a la luz de la palabra. Y vemos que también el Evangelio de Dios puede mover a las personas más obstinadas y igualmente sigue moviendo a las personas que son dóciles y vemos que el Evangelio llega para quienes están en búsqueda de esa verdad, pero también llega para quien ni siquiera lo andaba buscando. Y la iglesia de Tesalónica y Berea tipifica, ¿verdad?, estas dos clases de grupos. Y bueno, vemos que ¿Quieren terminando comer? Ahí hay su comida. mensaje Hay tequila con evangelístico, morrón, canícalo y por sopa. favor silencien sus micrófonos, hermanos. Vemos que cuando continúa, ¿verdad?, Pablo en este viaje misionero, es movido hacia la ciudad de Atenas. Y vamos a ver qué ocurre, hermanos, en esta ciudad. Y dice el versículo 16 de Hechos 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, él estaba esperando a Silas y a Timoteo, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Al que ustedes adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y ahí voy a hacer una pausa porque es muy largo y vamos a hacer varios comentarios. Miren, hermanos, Atenas era una ciudad en ese tiempo, era muy rica culturalmente, muy diversa en filosofía.
en muchas culturas, ¿verdad? Como que de muchas culturas se juntaban hombres sabios, iban a Atenas y discutían sus ideas con otras culturas. Y entonces era como era un nido, ¿verdad? De filosofías en esa época. En esta época, hermanos, que hoy nosotros estamos viviendo, parece ese mismo nido de filosofías, ¿verdad? La época del liberalismo, el pragmatismo, la psicología, la emotividad, el experimentalismo o teología centrada en el hombre, el ateísmo. Hay muchísimas, hermanos, filosofías, así como en Atenas hoy, que mueven al mundo y que están en medio de nuestro sistema y que nos rodea en las escuelas a nuestros hijos, les meten esas cosas, los quieren formar. Parte de la educación tiene que ver con meterle esta clase de filosofías a nuestros hijos. Y hoy, así como lo fue en ese momento en Atenas particularmente, hoy en día la iglesia necesita desesperadamente tener la perspectiva correcta, apropiada de Dios. Porque muchas veces, tristemente, todas estas ideologías, estas filosofías, incluso se han colado en medio de nuestras iglesias, ¿verdad? Y para un mundo, hermanos, como el que estamos viviendo, que vemos mucha incredulidad y esto no es algo nuevo, no es algo realmente nuevo como lo estamos estudiando ahorita en el libro de Hechos. Este mundo que hoy nos toca a nosotros afrontar, lleno de escepticismo, del racionalismo, de misticismo, ¿verdad? Y además de desesperanza. ¿Qué creen? Le urge a este mundo, ¿verdad? Escuchar el único mensaje de esperanza, el único mensaje verdadero y el único mensaje que verdaderamente las personas necesitan escuchar. Y a mí me encanta mucho esto porque Pablo aborda aquí el presentarles a Dios de esa forma, ¿no? Vamos ahorita a ver que muchos de estos hombres con los que él se reunía en las plazas, cuando habla en el Areópago y todo esto, todas esas personas tenían prácticamente un Dios para todo. O sea, él decía, el Dios que me soluciona el dinero, el Dios que me soluciona la salud, el Dios que me soluciona... Para todo ellos tenían un Dios, pero realmente no conocían al único Dios que verdaderamente lo puede llenar todo, ¿verdad? Entonces, hay un Dios, esa es la postura de Pablo, que es tanto el creador del universo, pero también es su gobernante soberano. No solo existe, sino es conocible. Y esto es impresionante. Esto es lo que diferencia al Dios que está compartiendo Pablo de todos esos dioses que había cuando él llega ahí a Atenas y que se enardece Pablo porque él veía tanta idolatría. Y él dice, no solo existe este Dios, sino que es conocible y se ha revelado a la humanidad. ¿Y quién se reveló a la humanidad? ¿Qué Dios se reveló a la humanidad? En la forma de un nombre, Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, así comienza Pablo, ¿verdad? Este mensaje. Para los creyentes, el nivel más alto de espiritual, de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, pertenece a quienes han conocido a ese Dios, al que es desde el principio, como nos enseñó el apóstol Juan en una de sus cartas, ¿verdad? Que en el principio él ya estaba, él era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Son aquellos que saben que Dios es la clave para el contentamiento, ¿verdad? Como nos enseña Filipenses 4:11, que en Dios está la bienaventuranza. Nos lo enseñó en Mateo nuestro Señor Jesucristo. Los salmos hablan de bienaventurado el varón, ¿verdad? Que busca al Señor, que en Dios está la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, cuando el pueblo de Dios enfrenta una crisis, ese pueblo que verdaderamente conoce a Dios es el que se va a esforzar y va a actuar. Entonces, Pablo anuncia las buenas noticias de que el único Dios vivo y verdadero es conocible.
O sea, no solamente es un Dios que está ahí existiendo en un monumento más, sino es un Dios que se quiere revelar a estos ciudadanos de Atenas. Entonces llega Pablo sin un equipo, ¿verdad? Sin nada, porque se había quedado solo, otros se habían quedado ahí en Berea, se había quedado Timoteo, se había quedado Silas, y ahí está Pablo solo. Ahora, como judío, Pablo había estado expuesto a esta cultura griega, era judío, pero también era griego y conocía, también Pablo era multicultural en su formación, en su crecimiento, él conocía las tradiciones griegas que eran sobresalientes en el arte, las filosofías, Pablo conocía todo eso. Ahora, Pablo no quiere abordar y decir, yo sé de lo que ustedes me están hablando. Pablo, todo eso él alguna vez dijo, yo todo eso lo tengo por basura. Yo lo que quiero es el conocimiento de Cristo y es lo que él quería enseñar, ¿verdad? Entonces, en ese lugar, en ese momento, en este lugar donde Pablo en este momento está parado, ahí enseñaron grandes filósofos, Sócrates, Platón, muchos de nosotros hemos escuchado esos nombres, Aristóteles, ajá, que quizá fue uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Y ahí en ese lugar ellos habían enseñado estos filósofos y ahí es donde está Pablo, ¿verdad? Ahí es donde está Pablo en ese momento. Entonces, para la época de Pablo, esta ciudad de Atenas ya no era como un centro político, porque ya la política la había absorbido como Corinto, que es un lugar que más adelante también Pablo pisa y no nos toca hoy verlo, pero sí Atenas seguía siendo muy importante en su cultura, seguía siendo un centro filosófico de todo el mundo antiguo, incluso ahí estaba la universidad más famosa, o sea, si alguien quería estudiar algo, quería ser muy reconocido, iba a Atenas a estudiar, porque allí estaban los hombres más sabios, ¿no? Según esto. Entonces, pero también Atenas era un centro religioso donde se adoraba a todo el Dios conocido y por conocer. Ajá. Entonces, esta enorme manifestación idolátrica es lo que a Pablo lo llama actuar. O sea, él ve eso y no dice como que ay, hay que respetarlos porque es su cultura. O sea, Pablo siente una ira santa, por así decirlo, ¿no? Un celo por el Señor y dice, ellos tienen que conocer que no necesitan tantos dioses, solo hay uno y es al único que necesitan, ¿verdad? Y entonces dice que su espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad que estaba entregada a esa idolatría, ¿verdad? Entonces, en lugar de ver esta ciudad como turista, ¿no? Como que, pues ya llegué aquí, pues vamos a turistear. Pablo ve a Atenas como una ciudad llena de hombres y mujeres perdidos, condenados a una eternidad sin Cristo. Y esto, hermanos, es bien tremendo. Pablo no era indiferente y él veía cualquier momento era una oportunidad, ¿verdad? Para ir a proclamar la verdad mayor, la verdad que verdaderamente podía salvar a esa humanidad. Entonces, vemos que Atenas mueve a Pablo, ¿verdad? A hacer, a hablar, a manifestarse, a expresar lo que él sabía, conocía la verdad porque él conocía a Jesucristo y eso dice que enardecía. Esta palabra, hermanos, quiere decir como que de cierta forma es como un enojo, ajá, no es una ira donde Pablo fue y vemos que no va y les reclama y los ofende, no, o sea, es un enojarse, es un desacuerdo, es un estar, una actitud de no estoy de acuerdo con esto, no lo puedo dejar pasar, no puedo ser indiferente. Al apóstol le molestaba esto y es muy lógico porque le estaba robando la gloria a Dios, ¿verdad? Así que a causa de su indignación contra la idolatría, dice que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, iban llegando personas y acordémonos que yo les había comentado que en la sinagoga pues eran los judíos
Y ya sabemos que Pablo donde llegaba, primero llegaba a una sinagoga, pero la plaza era un lugar donde llegaban muchas personas que querían tener conocimiento o exponer alguna filosofía, algún conocimiento nuevo, y entonces se juntaban todos en la plaza y compartían sus nuevas enseñanzas. Y es ahí donde Pablo entonces también dice que cada día se ponía a compartir el evangelio. Ajá. Entonces, Atenas no solo afectó a Pablo, sino que además creó un efecto en toda la ciudad. Ajá. Dice que cuando Pablo comienza a ir a compartir el mensaje del Evangelio, dice que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos fueron a escuchar el mensaje de Pablo. Estos hombres, los epicúreos y los estoicos, representaban unas escuelas de filosofía y eran las más populares en ese momento. Ajá. Ahora, ¿en qué consistía la filosofía de los epicúreos? ¿No? Ellos enseñaban que el placer y evitar el dolor son el principal propósito del hombre, del ser humano. Ajá. Ellos eran muy materialistas, no negaban la existencia de algunas divinidades o de algo divino, ajá, pero ellos decían, pero ellos como son divinos, pues no les interesa meterse en asuntos de los hombres, ¿no? En los asuntos terrenales, en los asuntos del mundo más bajo. Entonces, sí, no negaban que existía algún mundo superior, pero no estaban sujetos a eso, porque ellos decían, pues su mundo divino con lo divino y nosotros que somos completamente terrenales, pues se preocupaban por las cosas meramente terrenales. Enseñaban que en la muerte, tanto el cuerpo como el alma se desintegraban, es decir, se morían y como que acababa su vida y ya no había un más allá, ¿no? Como que acababa su existencia y como que eran polvo que se desaparecía en el viento. Eso era lo que creían esta filosofía de los epicúreos. Y los estoicos, ellos veían el dominio propio, ellos eran como más moralistas, ellos veían el dominio propio como la máxima virtud del ser humano. Ajá. ¿Y por qué? Porque ellos decían que cuando ellos tenían dominio propio, voluntad sobre sí mismos, entonces eso los hacía diferentes al placer o al dolor, y esto los llegaba a poner como en un lugar donde no me permito sentir absolutamente nada. Ajá. Entonces, a diferencia de los epicúreos, estos estoicos sí creían en muchos dioses, eran panteístas. Ajá. Entonces, aunque estas dos filosofías ya vemos que no concuerdan en muchas cosas, dice que los dos se unen estos dos contra la enseñanza de Pablo. Y entonces dice que algunos le decían a Pablo de forma burlona, ¿qué querrá decir este palabrero? Y este palabrero hablaba, es una expresión que se utilizaba para decir de un ave picoteando semillas de un lado, semillas del otro. Entonces, para ellos un palabrero era como un aficionado que recogía información de muchas partes, ideas de aquí a allá, pero que no tenía sentido lo que él estaba diciendo. Entonces, esto es lo que expresa esa palabra, palabrero, que le dicen a Pablo. Ajá. Pero dice que otros, malinterpretando el mensaje de Pablo, pensaron que él era un predicador de nuevos dioses, que él venía a presentarles otros dioses. ¿Por qué? Porque él estaba predicando el Evangelio de Jesús y hablaba de la resurrección. Entonces, a lo mejor cuando escucharon resurrección, ellos dijeron, pues nos va a presentar a otra diosa, ¿no? A otra diosa que vence la muerte. No lo sé, pero creyeron otra cosa porque aún no habían entendido por completo el mensaje de Jesús. Entonces dice que comenzó a crear tal revuelo que dice que lo llevaron al Areópago. Este Areópago era una corte y se llamaba así porque estaba en una colina que en algún momento se encontró ahí y bueno, le pusieron Areópago, un lugar alto. Entonces,
el poder que tenía esta corte, este tribunal había menguado con el paso del tiempo. Ajá. Ya en tiempos romanos ya casi ni tenía poder, ¿no? Este Areópagos, pero en este momento en Atenas pues era una corte que tenía cierto poder. Entonces, Pablo no tenía necesidad de estar, o sea, él no estaba ligado de ninguna forma a esta corte, porque esta corte, o sea, sí, la plaza tú puedes ir a expresar lo que tú quieras, pero esta corte se encargaba como que de decir, a ver, no vengan a levantar aquí como ideas de insurrección, ¿no? Como ideas subversivas, como ideas anárquicas, ¿no? Que finalmente amenacen el orden social. Y entonces para ellos el mensaje de Pablo representó esto, eran así como ideas subversivas, ideas que amenazaban tal vez con el orden social, por lo tanto llevan a Pablo ante esta corte. En algún momento esta corte, el Areópago, siglos antes, había condenado a Sócrates, que fue un filósofo que pues y sus enseñanzas en algún momento incomodaron y lo condenaron, ¿verdad? Y bueno, entonces llaman a Pablo y le piden cuenta de lo que él está enseñando. Y entonces le dicen, podremos saber, o sea, cuéntanos, nos puedes saber o decir más acerca de esta nueva enseñanza de la que tú nos estás hablando. Ellos nunca habían escuchado hablar acerca del mensaje que estaba hablando Pablo, que él hablaba acerca de Jesucristo y de su resurrección, ¿verdad? Dice, traes a nuestros oídos cosas extrañas y queremos saber qué quiere decir. Ahora, ellos no tenían verdadero interés en el Evangelio. Y ahí Lucas se encarga de dejarlo claro porque dice, todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Era mera como curiosidad, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo novedoso para ellos. Entonces, el tema del mensaje de Pablo a este Areópago era acerca de cómo conocer a ese Dios no conocido, porque acuérdense que tenían, ¿verdad? Muchos dioses y tenían un lugar especial donde no había nada, pero tenía una inscripción y decía, pues aquí está el Dios que no conocemos, un Dios no conocido, ¿verdad? Ahora, este tema del que habla Pablo comprende tres cosas. Uno, reconocer lo que Dios es, porque ellos tenían una idea equivocada de lo que era Dios. O sea, un Dios, pues ellos le llamaban Dios a algo que a lo mejor ellos suplía ciertas partes de sus necesidades intelectuales, no lo sé. Entonces, Pablo tenía que enseñar primeramente qué es Dios, ¿no? ¿Qué es? Tenía que reconocer quién es, ahora sí, quién es, y después enseñar lo que él, ese Dios, ha dicho. Ajá. Entonces dice, versículo 22, cuando lo llevan al Areópago, dice, Pablo puesto en pie, dijo, varones, en todo observo que son muy religiosos. Ajá. Y dice, mirando vuestros santuarios, hallé el altar y en ese estaba escrito al Dios no conocido. Y es al que yo les anuncio. Y entonces, estos atenienses de alguna manera habían dado como que el primer paso hacia el conocimiento de Dios. Ajá. Eran muy creyentes, hermanos, en las cosas sobrenaturales. Además, en ese tiempo ellos estaban como que conociendo, haciendo estudios acerca de las estrellas, de la ciencia. Había cosas que hoy conocemos, pero en ese momento se estaban conociendo. Y entonces imagínense de pronto encontrar que
que el mundo funciona con ciertas leyes irrompibles, ¿verdad? Inquebrantables que Dios estableció desde la antigüedad. Bueno, ellos apenas lo estaban descubriendo. Hoy nosotros sabemos muchas cosas, pero ellos no lo sabían. Entonces, ellos eran muy crédulos en las cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque no tenían una forma de explicar muchas cosas de la naturaleza. Y entonces para ellos era algo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, evidentemente es imposible que alguien que niega la existencia de Dios, o sea, ellos creían de alguna manera, o sea, ese altar que estaba ahí al Dios no conocido, era una evidencia de que ellos necesitaban verdaderamente conocerlo, porque aquel que niega completamente la existencia de Dios, como ya después surgieron otras corrientes como el ateísmo, que ellos negaban rotundamente la existencia de Dios, si ellos hubieran sido así, obviamente no pueden conocerlo. Hebreos 11:6 nos dice que es necesario que todo aquel que se acerca a Dios verdaderamente crea que hay un Dios, que le hay, ¿verdad? Nunca nadie va a buscar el camino hacia un destino que no crea que exista. Nosotros no podríamos vivir nuestra vida de fe si no tuviéramos la certeza de lo que nos está esperando. Esa es nuestra vida de fe, ¿verdad? Y así funciona esto. Y así ellos dieron de cierta forma como un primer pasito, ¿verdad? Estaban en búsqueda de esa verdad, aunque no conocían aún a ese Dios no conocido. Entonces, finalmente, la Biblia, hermanos, y esto era importante porque no fue lo mismo predicar Pablo a lo mejor en Tesalónica, en Berea, que en Atenas. O sea, el pensamiento y los argumentos que tenían los atenienses eran muy diferentes. Ajá. Entonces, la existencia de Dios finalmente es un asunto de revelación y de fe. Porque creer en Él dice que nosotros no creeríamos si Dios primero no nos hubiera llamado a creer. Y dice que la fe es un fruto del Espíritu Santo. Si primeramente el Espíritu Santo no está con nosotros, no nos da un nuevo nacimiento, no nos da nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús, no podemos tener el fruto de la fe, ¿verdad? Entonces, finalmente, eh, creer en Dios, vivir con Dios, creerle a Dios, es un asunto de revelación y de fe. Ahora, esa fe, sin embargo, no es un asunto de un salto a ciegas en la oscuridad, no es un asunto irracional. Este asunto se basa en hechos y son los hechos que Pablo está presentando en esta exposición. Él viene a presentar hechos, porque además ellos eran como muy, acuérdense que pues creían, ellos creaban como teorías, hipótesis, ¿verdad? Y las plasmaban en pergaminos y entonces ellos se basaban en la evidencia, en los hechos para concretar que algo dejara de ser teórico y convertirse en una verdad absoluta, en una verdad irrefutable. Entonces lo que Pablo les está presentando son los hechos. Está presentando los hechos, porque aunque es un asunto de fe, tienen que conocer los hechos para saber reconocer al Dios verdadero, a ese Dios que ellos no conocen, ¿verdad? Entonces, eh, la Biblia nos revela evidencia poderosa para la existencia de Dios. Vemos en Salmos 19:1 que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Acuérdense que Pablo tenía solamente el Antiguo Testamento, él no tenía el Nuevo como ahora lo tenemos, y el testimonio de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo. Pero seguramente él citó este salmo y les dijo, atenienses, vean los cielos, ellos cuentan la gloria de Dios, vean el firmamento, vean la naturaleza. Eso lo creó Dios, hay un diseño detrás de esto, hay un creador detrás de esto, ¿verdad? Entonces, esto es de forma externa. Íntimamente, también Dios se da a conocer. Y dice Romanos 1:19,
lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que nosotros podemos conocer, Dios lo manifiesta a nosotros para que nosotros podamos conocerlo y creerle, ¿verdad? Entonces, eh, en la confusión causada por filosofías contradictorias y tanta idolatría que había en Atenas, Pablo declara con firmeza de que el único Dios verdadero no solo existe, sino que también puede ser conocido y quiere revelarse. Y entonces continúa y diciendo, Pablo, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, dice, yo es a quien les voy a anunciar, ¿verdad? Es de quien yo les estoy hablando. Ustedes lo adoran y no lo conocen, pero yo se los voy a presentar, ¿no? Yo quiero que ustedes lo conozcan y Dios quiere darse a conocer a ustedes. Que Dios se puede conocer también es una enseñanza bíblica. Dios se da a conocer a nosotros. Y hay muchas citas bíblicas respecto a esto, desde el Antiguo Testamento, como en Deuteronomio 4:35, como en Salmos 9:10, Jeremías 9:24. Dios se da a conocer. Este Dios se puede conocer, que se puede conocer, representa el mensaje de esperanza que tiene todo creyente para el mundo que está perdido. Ahora, debemos de reconocer quién es. Ya vimos, ¿no? ¿Qué es Dios o qué es el Dios que ellos muchas veces adoraban, pero ellos no sabían que era Dios? Y Él les dice, bueno, nuestro Dios es un Dios creador, está en la naturaleza, Él todo lo ha creado, los cielos, en todo está. Y ahora también era necesario reconocer quién es Dios. Y dice en el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si él necesitase algo, porque él le da vida a todos, ¿verdad? Y aliento a todas las cosas, y de una sola sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que quien habite sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y aquí viene una frase tremenda, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, después de establecer que Dios existe y que los hombres lo pueden conocer, ahora Pablo lo presenta a sus oyentes y presenta a Dios como un Dios creador, como un Dios gobernante, como un Dios dador. Él dice, Él da vida a todos, a todas las cosas da aliento. Un Dios controlador. Él dice que Él dispuso ya el tiempo para todos, y un Dios revelador, ¿verdad? Y entonces, como Dios como creador, Pablo dice, es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Esta verdad, hermanos, que para nosotros suena a lo mejor común, esto es una afirmación muy audaz y es una verdad, hermanos, muy poderosa y muy difícil de oír, y sobre todo para los atenienses. Esto iba contra esas filosofías de los epicúreos, ya les había hablado, ¿verdad? De los que creían que la materia era eterna y que por lo tanto no tenía creador. Y entonces cuando Pablo hace esta afirmación de que no, Dios creó todas las cosas para ellos, se estaba contradiciendo su filosofía, todo sobre lo que ellos habían formado su molde de pensamiento, su forma de vida,
iba en contra de todo esto. Los estoicos, que eran panteístas, creían que todo formaba parte de Dios. Ajá. Y entonces ellos obviamente iban a creer que Dios no pudo haberse creado a sí mismo. O sea, entonces también por ahí hubo un choque con esta afirmación que Pablo estaba diciendo. Sin embargo, esto, hermanos, es el enfoque básico, ¿verdad? Que nosotros como cristianos lo creemos y lo defendemos, que Dios hizo todas las cosas. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se enseña a los niños y enseñamos en escuelita dominical y lo enseñamos a los adultos. Y es un versículo que todos no sabemos pues, porque es el primer versículo. Pero esto es una verdad básica, fundamental, de que nuestro Dios creó todas las cosas. Y eso quiere decir que Él no tuvo creador, que Él es desde siempre, que Él ha existido desde siempre y nadie lo creó. Ajá. Entonces, eh, el Nuevo Testamento también nos enseña a Dios como creador. Efesios 3:9 y Colosenses 1:16 nos dice que Dios creó todas las cosas. Y en Colosenses 1:16 nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, donde dice que en Él fueron creadas todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y entonces Pablo presenta a Dios como creador y luego como gobernante. Dice que Él es Señor, siendo Señor. Eso es poder, eso es autoridad del cielo y de la tierra. Y dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Y aquí era una pedrada tremenda la idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus santuarios, tenían sus dioses de oro, de plata, de piedras preciosas, muy ornamentales, muy atractivos, muy bonitos, con mucho esfuerzo humano. Y Pablo le dice, pero ahí no habita Dios, porque Dios es Dios del cielo y de la tierra. O sea, el cómo lo quieren encasillar en algo tan banal, ¿verdad? Tan terrenal. Entonces, Él es tanto Señor como un legítimo gobernante de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Ajá. David manifiesta en el Salmo 24:1 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos, estos versículos, ¿verdad? Que nos sabemos de memoria, los cantamos. Esto era el mensaje de Pablo. Todo esto era el mensaje que Pablo estaba predicando en una ciudad con esa barrera cultural, con esa barrera filosófica, ¿verdad? A lo que Pablo se estaba enfrentando. También en Salmo 103 dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces presenta a Dios como un gobernante. Ajá. Y dice, y no habita en templos hechos por manos humanas. En Primera de Reyes 8:27, Salomón dijo, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y esto lo habla, ¿verdad? Cuando Salomón dedica el templo que construyó para el Señor. Y entonces ahí dice, Dios decide habitar en quien quiere. Pero seguramente ahí Pablo, ¿verdad? En este mensaje que seguramente fue más amplio de lo que plasma aquí, pues ahora dice que ese Dios ha decidido habitar en nuestros corazones, porque ahí es donde hoy ha habitado, ¿verdad? No en templos hechos por manos humanas, sino en corazones de carne. Ahora dice que Dios es dador. Dice que este Dios, el que presenta Pablo, dice que no es honrado por manos de hombres,
como si necesitase algo, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces Pablo señala lo absurdo de imaginar que Dios, siendo un Dios, siendo creador, siendo gobernador del universo, el que estableció los cimientos de la tierra, de la naturaleza, el que estableció sus leyes, el que contuvo los mares, el que contuvo los cielos, el que separó las aguas de las aguas y la tierra de las aguas. Él dice, ¿cómo va a ser honrado por manos de hombres como si él necesitase algo? ¿Verdad? Él no necesita nada porque, y entonces Pablo les está enseñando quién es Dios. ¿Quién es Dios todopoderoso, soberano? Y que si existe un Dios como ese, definitivamente los demás dioses, pues se quedan tontos, ¿verdad? O sea, no sirven para nada si tenemos un Dios como nuestro Dios. Entonces, Pablo, Dios no necesita nada, más bien Él le da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿verdad? Pablo escribió a los Romanos, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, presenta a Dios como un Dios que controla todas las cosas. Dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y los ha hecho habitar sobre la faz de la tierra y dice que les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios no solo es gobernante, soberano del universo, sino que tiene a su poder y control sobre los asuntos y destinos de todo hombre, de toda nación. Él dice que de una sola sangre, y habla de Adán y Eva, hizo todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la tierra. Esto, hermanos, fue un golpe para el orgullo nacional de los griegos, porque ellos se referían a los no griegos como bárbaros, o sea, siendo ellos los que tenían como que la máxima sabiduría y que esa sabiduría los hacía de cierta forma vivir según una moral, ¿no? El dominio propio, todo esto. Entonces, cualquier otra persona que no fuera griega, pues era como un inculto, como un bárbaro, ajá, como alguien que vivía sin sabiduría, sin leyes en su vida. Entonces, todos los hombres son iguales, lo que está diciendo Pablo, porque todos fueron creados por Dios. Y él dice que ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, el auge y la caída de las naciones, de los imperios, todo está en sus manos. Y dice que también prefijó los límites de su habitación, poniendo a ciertas naciones en ubicaciones geográficas específicas y determinando hasta dónde iba a llegar su dominio o su conquista de esas naciones. Y vemos, ¿verdad? Nuestro Dios tan maravilloso. Todo lo que acontece, a lo mejor a veces lo vemos como grave, como peligroso, pero nosotros estamos en manos de ese Dios, que ahora nosotros sí conocemos, que nosotros sí vivimos con Él, que lo podemos conocer, que además dice que nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho sus hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí lo conocemos, ¿verdad? Y no tenemos por qué tener miedo porque nuestro Dios controla todas las cosas. Y es un Dios revelador. Porque dice el versículo 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque Él no está lejos, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ajá. Y esta frase, hermanos, dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Y entonces aquí Pablo pasa a citar algunas líneas, de hecho esta de en él vivimos y nos movemos y somos,
y el de linaje suyo somos, esos son pasajes que Pablo saca de unos poetas griegos, que los griegos conocían muy bien, de su época. Ajá, y Pablo lo toma muy sabiamente y movido por el Espíritu Santo, y es una verdad que en Dios vivimos, en ese Dios maravilloso vivimos, y por Él nos movemos, y en Él somos. La actividad providencial de Dios como creador, como gobernante, como todo, debería de ser un motivo para que los hombres busquen a Dios. En todo lo que ha hecho, al crear y sustentar el universo, Dios se ha revelado a la humanidad. Dios nunca fue su interés el esconderse de los hombres. Dios siempre quiso darse a conocer a la humanidad y sigue queriendo darse a conocer a la humanidad. Ajá. Entonces, el mundo físico que conocemos, la naturaleza, lo que vemos a nuestro alrededor, deja sin excusa a todos los hombres. Ajá, porque ciertamente Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Es decir, siempre ha estado al alcance, siempre ha estado llamando, siempre ha estado hablando de muchas maneras. Y dice un pasaje, no me acuerdo bien, que dice que Dios habiendo hablado de muchas formas, en muchos tiempos, de muchas maneras, hoy se ha revelado en este tiempo a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es, hermanos, maravilloso. Él nunca se ha quedado lejos, lejos de manera que los hombres no lo puedan encontrar. Él se ha revelado, ¿verdad? Entonces, estos griegos ciertamente no podían alegar ignorancia, ajá, porque dice que hasta sus propios poetas, y Pablo usa este argumento, sus propios poetas griegos reconocen la revelación de Dios en la naturaleza. Y aunque estos poetas griegos, filósofos, lo veían de una forma incorrecta y se lo atribuían como a sus falsos dioses, pero Pablo les está diciendo, no, es nuestro Dios, ese Dios único y verdadero, el Dios que ustedes no conocen, es ese del que sus poetas están hablando, ¿verdad? Entonces, puesto que el hombre es linaje de Dios, como lo reconocen hasta los poetas paganos, es insensato pensar que la divinidad, Pablo dice, sea semejante a oro o a plata o piedra o escultura de arte o de imaginación de hombres. O sea, si Dios creó a la humanidad, Él es mucho más que un simple ídolo hecho por manos humanas. Y Pablo usa, ¿verdad?, citas de los propios griegos para resaltar lo absurdo de la idolatría que ellos tenían en Atenas. Entonces, el mejor punto de inicio para evangelizar a cualquier pagano, ¿verdad? Sin conocimiento de las escrituras, es explicar el poder y la persona que hay detrás de la creación. Esta es una lección que Pablo nos da. Y es una lección, hermanos, que hoy en día nos sirve de mucho, porque así como ese tiempo en Atenas, ¿verdad? Tantas filosofías, tantas cosas se juntaban y estaban a su alrededor y se levantaban ídolos en pos de esas filosofías. Entonces, hoy en día, ese es un buen punto de inicio para evangelizar a las personas que caen en esas falsas filosofías, que caen en esas idolatrías en este tiempo. Dar a conocer y explicar el poder detrás de la persona que creó el universo, que creó los cielos y la tierra. Ajá. Eso, hermanos, es lo que nos lleva a Dios. Y pues por último, ¿verdad? Pablo reconoce lo que Dios ha dicho. Y dice, Dios habiendo pasado por alto, en el versículo 30, dice, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual Él va a juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y está hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que Dios existe e incluso comprender de quién se trata no llevará a un conocimiento salvador. Eso es muy cierto.
Eso solo viene por un entendimiento de una revelación personal de Dios con la persona. Pero Pablo concluye su mensaje presentando a sus oyentes esa revelación especial de Dios en la persona de Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesús provocó un cambio en el trato de Dios con la humanidad y eso lo tenemos que entender. Y dice que en el pasado Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, no siempre intervino con juicio, aunque nos lo merecíamos, ¿verdad? No siempre actuó así con juicio destructor contra las naciones que no lo conocían, porque él decía eso, no me conocen. Pero dice que ahora ya no es así. Ahora hay un mandato, dice que todos los hombres se tienen que arrepentir. Y esto quiere decir que la revelación natural de quién es Él, como Pablo se los explicó a los atenienses, es buena, sí, pero no es suficiente para salvar. Con esto simplemente Pablo atrajo a los hombres a Dios, pero no es suficiente, ¿verdad? Continúa el mensaje, porque no hay otra salvación aparte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha mandado que todos los hombres se arrepientan. Entonces, llegará un día en el cual Dios juzgará el mundo con justicia por aquel varón, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Juan, Juan 5:22, Jesús dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, Dios presentó prueba a todos los hombres de haber levantado de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo mostró que Dios lo aprobaba y que no solo lo aprobaba como el sacrificio perfecto, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados, sino que lo calificó para ser el juez de todos. No en este tiempo, hermanos, es un tiempo de gracia, pero dice, pero ya fijó la fecha y va a haber un día donde ahora viene como juez, ¿verdad? A juzgar a todos los hombres, ¿verdad? Los pecadores, todos los pecadores serán juzgados por lo que hacen con esa verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene otra cosa. Jesús no va a hacer un juicio injusto donde diga, no, es que a él no me conoció o no le hablaron de mí. Dice que no va a ocurrir hasta que no se haya predicado su mensaje a toda criatura. ¿Para qué? Para que nos quitemos lo de, ay, no, es que Dios es un Dios injusto, porque si no le conocen, ¿no? Si no le conocen las tribus, a ver, las tribus africanas que ni tienen acceso a una Biblia y cómo van a conocer a Cristo. El mensaje del Señor se va y ya se está expandiendo a todo rincón de la tierra, ¿verdad? Entonces dice que, ¿qué ocurrió esto? Cuando oyeron que Pablo hablaba de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, ¿verdad? No cabía, estas ideas de Pablo no cabían en su pensamiento griego de la resurrección corporal. Otros, un poco más caritativos, decían, bueno, ya te oiremos después, ¿no? Ya te iremos otro día que nos platiques de eso. Sin embargo, pues no lo iban a hacer, ¿verdad? Porque dice que Pablo en ese momento, él salió de en medio de ellos y dice que dejó Atenas y nunca más regresó. Si después llegó el Evangelio a Atenas, pues ya no fue por Pablo, ¿verdad? Llegó por algún otro medio, no lo sabemos. Sin embargo, esta defensa que Pablo hace del cristianismo no queda completamente en el olvido. Lucas nos señala aquí en Hechos que algunos hombres creyeron y dice que se juntaron con él. O sea, llegó Pablo solo, pero no se fue solo. Se juntaron con él entre los que estaban Dionisio, el Areopagita. Era parte de esa corte del Areópago. ¿Y cómo le llegó el mensaje del Evangelio? Era miembro de esta corte. Dice que también se unió una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Estos no solo reconocieron la existencia de Dios, no solo reconocieron quién es Dios,
sino que también dieron ese paso final, escucharon lo que él les decía por medio de su mensajero, que era Pablo, y debido a eso llegaron a conocer al Dios no conocido. Y bueno, hermanos, pues dejo los minutos restantes a mi hermano Jorge si tiene algo que sumar, adelante. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Con la exposición tan completa. Yo solo agregaría muy poco y quiero dejar en el corazón de todos nosotros algo que Pablo les dejó a sus escuchas. En realidad el discurso de Pablo es admirable, absolutamente original por su gracia y sus pensamientos y su grandeza y los conceptos que toca. Y pues nos lo dejó a nosotros para pues tener un material para evangelizar, como bien lo ha dicho Yazaret. Eh, Él dijo que Dios era una persona. Esto contradecía e impactaba pues en la creencia, la mayor parte de ellos pues eran panteístas y el pensamiento panteísta pues era monótono, como si Dios ya no se distinguiera de la materia del mundo, o sea que la materia del mundo pues de allí Dios era, eso es para los panteístas, pero él dijo que Dios era una persona, un padre, un padre que se podía buscar, que se podía buscar. Y esto es algo que quiero que quede en nuestro corazón. A Dios hay que buscarlo. Es un padre, pero es una persona. Este pensamiento impactó que Dios era una persona y que tenía esa paternidad para aquel que le buscara. Y pues hasta donde sabemos, el apóstol nunca volvió a visitar Atenas. De allí salió con cierta tristeza hacia Corinto. Tenía el corazón lleno de un tumulto de pensamientos, de ansiedad por las iglesias recién nacidas que había dejado atrás. Anhelaba ver a Timoteo y a Lucas y se preguntaba qué clase de recepción le darían los cultos y elocuentes corintios. Pero más que nunca antes se terminó no saber entre ellos alguna cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Entre tanto se refrenaba firmemente de todo intento de utilizar la sabiduría humana o la excelencia de las palabras para no hacer vana la cruz de Cristo. El Evangelio en Atenas atrajo más rápidamente a los mercaderes de mente sencilla y a los artesanos de Macedonia que a los cultos literatos de Atenas. Eh, las dos personas que menciona la Biblia que fueron ganadas, Dionisio era miembro del augusto tribunal en donde él habló, y Damaris pues probablemente fue el resultado del trabajo del apóstol que hacía en la ciudad y en otros lugares cercanos, porque él no se circunscribió a hablar en el aerópago o en las sinagogas, sino fue a donde el Espíritu Santo le llevaba. Lo notable en el texto bíblico es el discurso en el aerópago, pero eso no fue el único trabajo que Pablo hizo en Atenas. Seguro que fue a los mercados, que fue al cruce de las calles, que habló con quien se detuvo a hablar con él. Y pues en este momento terminamos con una oración para dar paso al siguiente discipulado. Bendito Dios y Padre, gracias porque pues, nos has hecho acompañar a tu siervo Pablo, Timoteo, Silas y otros. Ahora ya está Dionisio
y Señor, dentro de otras personas muy interesantes que pues tú ganaste Yes. para seguirte, ¿verdad? No escapa de nuestra mente esa mujer, Damaris, que pues es notable, ¿verdad? Que haya decidido seguir a Cristo. Permítanos seguirnos interiorizando de lo que significa la verdadera salvación Amén. que Pablo predicaba, al igual que otros predicadores de aquella época, según la palabra que Cristo y su vida nos había enseñado, y la voluntad de nuestro Dios y Padre Celestial, y por medio del Espíritu Santo. Te entregamos este estudio para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Pues Amén. estamos despedidos. Buenas noches. Terminemos Buenas noches, el pastor. estudio para que el siguiente discipulado pueda llevarse a cabo. Amén. Buenas noches. Alabamos Un al abrazo, pastor. Cuídase. Hasta luego. Hasta Feliz luego, noche. Yosa. Gracias. Noches a Adiós, todos. Jessica. Gracias, Nazaret. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Gracias a Dios. Nos salimos todos y volvemos a entrar. Amén. Nos salimos todos. Saludos, pastora. Gracias, pastor. Bendiciones. Un abrazo.